Hola y bienvenido de nuevo. En esta segunda parte vamos a analizar lo que es un circuito resistivo en paralelo. Ya vimos un primer video en donde analizábamos el circuito en serie y lo simulábamos con una herramienta que nos permite hacer este ejercicio. En un circuito resistivo en paralelo, básicamente la corriente la corriente eléctrica separa a todos y cada uno de los nodos que tenemos en un determinado momento. ¿Por qué? Porque pues tenemos unas líneas o unas determinadas ramificaciones que van a estar separadas de forma paralela. Ya no es como en el anterior ejemplo que era en serie. El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todos los puntos, entonces vamos a tener una relación en que el voltaje en cada una de las ramas va a ser exactamente lo mismo. Lo que aquí cambia es que la corriente individual en cada una de esas ramas es diferente, o sea que la corriente que pase por una determinada rama es diferente dependiendo de la cantidad de elementos resistivos en este caso que tenga esa rama asociada, pero la corriente total, o sea, la corriente que entra y suministra nuestra batería, va a ser igual a la sumatoria de todas esas corrientes individuales. Si tenemos resistencias asociadas en cada uno de esos pares paralelos, eh, hasta n resistencias en determinado momento, tenemos que hacer la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso algebraico de los inversos de las resistencias que lo integran. Puede que suene un poco complicado en este momento, pero pues es más fácil de lo que con palabras se puede expresar. Entonces vamos a ver como siempre un ejemplo de cómo calcular tanto la resistencia equivalente como los valores asociados hacia ese circuito o hacia ese tipo de circuitos. Entonces, para el ejemplo consideremos el siguiente circuito que se encuentra en paralelo. Cumple que está en paralelo porque cada uno de sus elementos está conectado a un mismo punto y comparten el mismo voltaje. En este caso, el voltaje es el que nos suministra nuestra batería de 10 voltios. Entonces, 10 voltios van a caer sobre R1, 10 voltios sobre R2 y 10 voltios sobre R3. En este caso, pusimos valores totalmente diferentes de resistencias para que se denote que el cálculo es exactamente lo mismo para tanto el mismo valor de resistencia en ohmios como para diferentes valores. ¿Qué se nos piden? Hallemos una resistencia o un circuito equivalente en el que solo nos quede expresado una fuente y una resistencia para calcular la potencia total disipada en el circuito, la corriente total que consume el circuito. Posteriormente vamos a calcular I1 que va a ser la corriente que consume la resistencia 1, I2 que va a ser la corriente que pasa por la resistencia 2 e I3 que va a ser la corriente que pasa por la resistencia 3. La I total pues es la sumatoria de tanto I3, I2 y 1 que llegan a este mismo nodo y entran otra vez a la fuente. Es cíclico el proceso. Y la potencia disipada por cada una de las resistencias en este tipo de configuraciones. Entonces, como dijimos, la resistencia equivalente va a ser igual, con palabras sonaba un poco denso el concepto, pero no es más sino, en este caso, los elementos que tenemos en paralelo. El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de las resistencias, todas sumadas. Entonces, en este caso tenemos R1, R2 y R3. El inverso de R1 es 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. Nos va a dar la sumatoria o la resistencia equivalente en el inverso. Si ponemos, pasamos a multiplicar esto como factor común de R1, 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3, y al pasar a dividir el elemento que tenemos multiplicando para dejar la resistencia equivalente que queremos, nos vamos a dar cuenta que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido el inverso de todas las resistencias que tengamos asociadas en paralelo, como están en este caso, como están en este momento. Entonces, para este ejemplo, es sencillo e intuitivo saber que tenemos 1 sobre 100 ohmios, 1 sobre 200 y 1 sobre 300, todo sumado. Y arriba pues tenemos el inverso de todo ese gran producto. Lo podemos hacer matemáticamente y nos da aproximadamente una resistencia de 54.54 ohmios.
Entonces todo este circuito que tenemos en paralelo lo podemos encontrar equivalente en un circuito de estas características. Una fuente que nos suministra 10 voltios, digamos, una referencia a tierra, consecuente con la polaridad para la simulación o la posterior simulación, y una resistencia equivalente de 54.54 ohmios, que fue la que calculamos. Asociando la ley de Ohm de voltaje es igual a corriente por resistencia, podemos hallar la corriente como tal. ¿De qué forma? Pues como se calculó en un determinado momento, despejando la corriente de la ecuación base de la ley de Ohm, que es igual al voltaje que nos suministra. En este caso el voltaje nos lo suministra V2, que son 10 voltios, sobre REC, que es 54.54 ohmios. Si nos damos cuenta, nos da aproximadamente 0.18334 amperios, en, digamos, normales. Si lo ponemos en notación de ingeniería, son aproximadamente 183.4 miliamperios, la corriente total sobre este circuito, que es diferente a la corriente que se despliega sobre cada una de las ramas. Ya vamos a hacer ese cálculo. Si nos damos cuenta entonces, por otra fórmula asociada a la ley de Ohm, que el voltaje total que nos suministra nuestra fuente de energía en este momento por la corriente que circula sobre esa resistencia equivalente asociadas a las tres en paralelo, nos va a dar que se consume una potencia de 1.83 vatios, una potencia alta o considerable en este momento, a comparación de ejercicios anteriores en los que no hemos calculado potencias tan altas. Pero estos datos son claves para hallar exactamente los mismos componentes, como lo son las corrientes en cada una de las ramas, las potencias en cada una de las ramas, y así poderlo simular y llegar a un determinado a una determinada comprobación de valores. Si entramos a calcular las corrientes en este caso, ¿sí? La corriente I1 que se consume en esta rama, por ejemplo en la rama R1 sobre la resistencia R1, R2 con la corriente I2 y R3 con la corriente I3, es intuitivo entender que el voltaje es exactamente el mismo sobre cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces eso es algo que no cambia. La diferencia potencial entre este punto y este punto son 10 voltios y es exactamente el mismo potencial para cada una de las resistencias según el concepto de circuitos resistivos en paralelo. Entonces si tenemos ya un voltaje asociado, en este caso V1, que es exactamente el mismo en todo, y la resistencia, podemos calcular su corriente, ¿sí? Por medio de la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje es el mismo en todas las resistencias, como lo ven, 10, 10 y 10. Lo único que cambia es qué resistencia tenemos en cada una de las ramas: 0.1, 0.05 y 0.03333. ¿Sí? Fue lo que se calculó de las corrientes que entran en cada una de las ramas. Nos damos cuenta que a mayor resistencia, pues hay un menor flujo de corriente como tal, y a mayor qué pena, a menor resistencia hay un mayor flujo de corriente, y a menor resistencia hay un mayor flujo de corriente como tal. Entonces, si nuestra resistencia fuera de 0 ohmios, pues en ese circuito circularía absolutamente toda la corriente sin necesidad de pasar por las otras resistencias. Recordemos que el principio físico de la corriente está dado en que ella va a circular por donde genere menos resistencia. En este caso va a circular más fácilmente por la resistencia 1, porque es la que menos oposición a la corriente le presenta, porque solo es una resistencia de un valor o de un ohmiaje muy pequeño, a diferencia de R2, que es el doble, o R3, que ya es el triple. Entonces la corriente siempre va a preferir tomar el camino más corto, y por ahí es por donde se puede entrar a disipar mayor potencia en un determinado momento. Si sumamos todas las corrientes, tanto I1, I2 e I3, nos vamos a dar cuenta que 0.1 más 0.05 más 0.03 da aproximadamente 0.0
183.33 amperios, que nos había dado aproximadamente un cálculo de 183.3 miliamperios en notación de ingeniería. Entonces, si nos damos cuenta, es un cálculo exacto o bastante aproximado al valor que habíamos hallado por medio de la resistencia equivalente, 0.183334, que es aproximadamente 183.4 miliamperios. Entonces es otra forma de calcular las corrientes, sumándolas todas las que están entrando en este nodo que tienen en común o que comparten en común, nos va a dar la corriente total, sabiendo que tenemos un voltaje que cada una de estas resistencias comparten en este tipo de circuitos. ¿Y qué de la potencia? Pues la potencia también tiene una relación con respecto al voltaje que tenemos asociado en un circuito. Sabemos que el voltaje es 10, hay una fórmula que nos expresa que la potencia en un circuito dado y por medio de la ley de Ohm va a ser equivalente al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Es otra expresión matemática que nos permite calcular por medio de la ley de Ohm y sin tener corrientes asociadas en este caso, aunque ya las calculamos, también lo podríamos hacer por ese medio. En este momento se va a implementar es la del voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Para el momento, el voltaje es el mismo e invariante para cada una de las ramas al cuadrado y cambia solo es el valor de la resistencia, 100 ohmios para la primera resistencia, 200 para la segunda y 300 para la tercera. Si vemos la que más consume potencia es nuestra resistencia 1, debido a que por ella es por donde más fluye corriente, como lo hicimos en el análisis anterior. La que en un término medio consume la mitad de la potencia aproximadamente es R2 y una tercera parte en este momento es R3 como tal. Si hacemos la suma de todas las potencias que se disipan en estos tres elementos, nos da aproximadamente 1.833333 vatios, que es un cálculo muy cercano al que habíamos obtenido con el circuito equivalente por medio de la ley de Ohm. 1.83335 es la aproximación que se da. Entonces tenemos o hemos calculado absolutamente todos los valores de potencia, corrientes, resistencias equivalentes, resistencias totales, corrientes totales y pues hemos utilizado diferentes fórmulas asociadas a la ley de Ohm para calcularlos como tal. Nos faltaría hacer la simulación en Circuit. Entonces vamos a implementar el siguiente circuito, su circuito equivalente como lo hallamos y pues a comprobar las corrientes, que es lo que más nos interesa, que nos haya quedado iguales o que nos hayan dado un valor muy aproximado al que hemos calculado. Entonces, de nuevo vamos a CircuitLab, en donde hemos estado trabajando las simulaciones, sacamos nuestras tres elementos que vamos a construir o poner en paralelo. En este caso, sacamos nuestra fuente, conectamos todos los nodos al mismo punto, cambiamos la fuente por 10 voltios, damos doble clic, otra vez editamos la resistencia 2, editamos la resistencia 3, ponemos una referencia a tierra para poderla hallar, vamos a calcular el circuito equivalente que nos dio en un determinado cálculo, lo simulamos, pues vamos a cambiarle el valor a B que sea de los 10 voltios, nuestra resistencia equivalente nos dio 54.54 ohmios, la editamos, 54.54 ohmios, R4 en este momento, ponemos nuestro nodo acá y podemos entrar a simular algún nodo, pues aunque aquí este lo sabemos que es B1 como tal, para solo tener una referencia y que no nos ponga ninguna advertencia en un determinado momento. Ya lo construimos o construimos todo nuestro circuito, nos verificamos que estén todas las conexiones bien hechas y simulamos. Ejecutamos la solución en CC o en corriente continua y
eh, procedemos a poner con el mouse o el indicador, el puntero, a hallar diferentes elementos. Vemos que el voltaje sobre V1, sobre ese nodo que pusimos, es exactamente los 10 voltios que están cayendo sobre la batería. En este otro nodo vemos que está entrando una corriente aproximadamente de 100 miliamperios, que es aproximadamente 0.1 amperios, como lo habíamos expresado o teníamos como premisa anteriormente. ¿Qué pasa cuando ponemos sobre R2? Pues tenemos una corriente de 50 miliamperios que consecuentemente con lo que habíamos dicho antes era o calculado anteriormente 0.05 amperios. ¿Y qué pasa cuando ponemos sobre R3? Tenemos una corriente aproximadamente de 33.33 miliamperios, que es 0.033333 amperios, que también habíamos calculado con anterioridad. O sea que nuestras corrientes fueron halladas de una forma correcta, como lo hicimos por el análisis de la ley de Ohm. Si ponemos la sumatoria, si sabemos que la corriente que pasa por aquí más la corriente que pasa por R2 más la corriente que pasa por R3 van a converger en este nodo en común, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria de todas esas corrientes es 183 o 183.3 miliamperios o 0.183333 amperios, como lo habíamos definido anteriormente. ¿Sí? Y para este caso, o para el caso del circuito equivalente, vamos a darnos cuenta que la corriente que pasa por todo el circuito es exactamente la misma, solo vamos a calcular en este punto, donde nos damos cuenta que esa corriente es de 183.4 miliamperios, que es muy parecida, si no es exacta, a la corriente que habíamos hallado anteriormente por medio de la resistencia equivalente. Entonces nos damos cuenta que este circuito que tenemos acá lo podemos reemplazar por este tipo de circuitos para hallar una equivalencia matemática en cuanto a la consumo de corriente y el consumo energético en un circuito en paralelo. Entonces, comprobado que todos nuestros valores nos han dado, sería comenzar a pensar en cómo se mezcla tanto un circuito en serie como un circuito en paralelo y poderlo trabajar en una siguiente video lectura. Entonces, hasta la próxima.